Dale. Subsanado ya la falla técnica momentánea. Ustedes saben que son cosas técnicas que ocurren a menudo. Y más cuando es una transmisión en vivo, desde el punto de vista con Instagram Live. Ahí estábamos conectados con Amílcar Boscán. Estábamos conversando acerca de su experiencia musical. Y hablamos de un gran arreglista, pianista zuliano, adelantado para la época, Alejandro Ávila. Y luego también con la incursión de Amílcar Boscán, la dualidad con Willy Colón, Willy Anthony Colón Román, el nombre de pila de Willy Colón, que ha sido uno de los grandes protagonistas de este mundo afrocaribeño, definitivamente. Así que, bueno, estábamos escuchando Apariencia en el fondo de nuestra transmisión. Y habló Amílcar cómo compuso Apariencia y cuál fue la causa de ese tema en cuanto al gusto popular. Y los olores del amor también. Así que seguimos allí ahora con algo en el fondo. Nuevamente. Nuevamente estamos en el aire, Amílcar de Jesús. Así es. Bueno, Quedamos con Alejandro Ávila y proseguimos luego con Willy Colón. bueno, Alejandro fue mi alter ego. Alejandro fue el mejor intérprete que yo jamás haya tenido para arreglar una canción. Porque mis canciones yo las cuidé celosamente. Las he cuidado celosamente. Y por ejemplo, yo considero que tengo canciones maltratadas por algunos arreglistas. Existe una especie de dogma en este giro musical donde se cree que lo que se hace afuera es lo óptimo. Y ciertamente mucho de lo que se hace afuera es bueno, pero no es tan óptimo como lo era lo que Alejandro Ávila hacía. En cuanto a Willy Colón, ¿cómo crees tú, Sammy, que me puedo sentir yo cuando la leyenda viviente, el factor creativo determinante de la obra de Héctor Lavoe, de Rubén Blades y de sí mismo, Willy Colón, deposita su confianza en mí, incluso para su disco de reencuentro con Rubén Blades, disco importantísimo del año 92, pagado muy bien por la Sony Discos, y discos que no más que contempla la participación de un venezolano en el tema más universal que he escrito yo, como lo es Talento de Televisión, un hit mundial en el mundo de habla hispana. Entonces, la experiencia con Willy, que me regala Los Olores del Amor, con su voz no me cobra medio, no me cobra un peso, viaja de Puerto Rico a California, 13 horas de vuelo, se baja del avión, se hospeda en el hotel, se da un baño, se presenta en el estudio y me toca a mí en la cabina decirle lo que va a hacer y manifestar si queda o no la toma. Me da ese honor, un respeto que Willy Colón me ha proferido que ni los míos de mi barrio me lo dan, pero eso es bueno que pase, porque eso lo que te demuestra es que la excepción confirma la regla. Entonces, la experiencia con Colón lo que demuestra es que yo he estado a la altura de la circunstancia y no de cualquier circunstancia, sino a la altura de ese nivel, no a la altura de la salsa, que alberga malos, regulares y buenos. No, a la altura de la máxima expresión viviente de este género hoy por hoy, que es Colón, por la obra histórica que consta en los expedientes de Fania y en las obras que hizo para sí mismo, después con otro sello. Eso es así, y a quien no le guste, pero llegaron los tiempos de pandemia y llegaron los tiempos. Este tipo de afirmaciones a mí no me dan ningún rédito.
pero me deje en paz con mi conciencia, porque yo no tengo por qué, no tengo nada que perder. Todo lo que el Señor me ha dado, me lo ha dado allende de nuestras fronteras. Tu gran experiencia en Colombia, Milka. Salud. Café colombiano, por cierto. Aquí vamos. El mejor del mundo. Para que sepáis. Bueno, chicos, tú sabes que Colombia se convirtió, y más que Colombia, el Valle del Cauca se convirtió en la capital mundial del género. Cayó Nueva York, Puerto Rico se perdió en manos del reggaetón absoluto que predomina allí. Y en Colombia van los artistas sin orquesta, porque ya, primero porque es muy costoso, y segundo porque el nivel de acompañamiento del músico colombiano no le tiene que pedir nada al boricua, ni al neoyorrican. Entonces, eso confirma que Colombia es la meca por este factor y por otro, que es que allá se cultiva el género salsero como en ninguna parte del mundo se hace. Es decir, la salsa es una cultura fuerte. El salsero es una manera de vivir, de vestir, de comer, de rumbear, de hablar, de trabajar. No como estos paisitos nuestros que fuimos salseros en una época, pero nuestra cultura débil nos lleva a adaptarnos. Estoy hablando de manera general, porque yo sé que tú eres un salsero de la mata. Pero tú sabes que la cultura nuestra es una cultura que se mimetiza bastante con la moda. Cuando digo la cultura nuestra, es la cultura del venezolano. Un venezolano viaja a México y a los 14 días ya habla con acento mexicano. Un venezolano se va a Perú y cuando lo llamas por teléfono o lo entrevistas te habla peruano. Hay una especie de subestimación, de una autoestima baja en nosotros culturalmente, de manera secular, que no nos permite, chicos, ser lo que somos en cualquier parte del mundo. A diferencia del colombiano, que se puede ir 50 años a Estados Unidos y puede vivir en un barrio cubano. Y lo vas a llamar y nunca lo vas a escuchar hablando con el acento cubano. Bueno, eso lo reflejan ellos en la salsa. Ah, sí. Y todos puertorriqueños, neoyorrican, viven y tienen a Colombia como el nicho que le permite la renovación de generaciones al género, porque es público joven. No es como acá, que a un concierto de salsa van los mayores de 40 años que van a escuchar a Pedro Navaja, a Buscando Guayaba, y van por esos éxitos. No, no, allá van los jóvenes por los éxitos viejos y los jóvenes por los éxitos nuevos. Y converge un grupo etario diverso de adultos contemporáneos, mayores y jóvenes. O sea, en Colombia hay hasta generación de relevo para nuestro género. Así es. Bueno, saludamos a Eli Morales. Se apareció Carlos Hernández Canga, el hombre de Draca, ¿no? En repuestos para aires acondicionados de vehículos. Ay, no importa la marca, eso no tiene Draca. Y se lo lleva a su casa para que sepa. Proseguimos con qué más. Mira, por allí también nos escribió el mejor traumatólogo del mundo, Julio César Rosales. Julio Rosales. Mi saludo para Julio, a quien le debo amistad y agradecimiento. Ajá, hay un tema que se pegó hasta en las tablas en Colombia y también en Venezuela. Melancolía del domingo. Danos la historia de ese tema. Bueno, chicos, ese tema no se llegó a promover en Caracas, no se llegó a promover en Venezuela, porque de ese disco yo salí en el año 92
a promover equivocadamente, porque yo he cometido errores, mira, involuntarios, pero errores que luego me han forzado a medidas extremas, como fue el caso de ese álbum, donde yo, teniendo a Los Olores del Amor con Willy Colón, me empeño en que el tema de apertura debía ser Durando. Y la disquera, como yo en la disquera era autónomo, hacía lo que me daba la gana, es decir, escogía las canciones, el estudio, los músicos, era cantautor y productor, y finalmente llegaba con la palabra al departamento de promoción. El tema es este. Se me mete en la cabeza por la dinámica, por lo que le veía, que el tema era Durando. Y Durando fue una tibieza. Entonces me tocó recuperar el disco con el segundo sencillo, que para la época, según cómo se trabajaba la promoción, recuperar un disco después de que se ha caído el primer sencillo era bastante cuesta arriba. Pero no, gracias a Dios, Los Olores del Amor pudo recuperar el disco, y en ese disco estaba Melancolía. Pero otra de las cosas que yo hacía era que yo mataba los discos prematuramente. Es decir, yo hacía los discos con 6, 7 temas potencialmente promovibles, pero cuando llegaba el segundo yo quería hacer otro disco para el año que viene. Y eso me pasó con el álbum del 92, con el álbum del 91, con el álbum del 94. Y entonces, en el disco Los Olores del Amor, que venía de fracasar con Durando, que rescata Los Olores del Amor, estaba Melancolía del Domingo. Ni el sello la vio, ni a mí me importó, porque ya yo tenía concebido el disco del 94, que fue El Caribe en Nueva York, y me tenían abrumado las potentes melodías que yo había concebido para ese disco, entre otras El Caribe en Nueva York, que narra la historia de un país latino dentro de un territorio extraño, ajeno, donde traía canciones como In Memoriam La Boe, donde tenía canciones como Llorando, Predestinado, Casas Muertas, Quiéreme, una verdadera fiebre, un verdadero caliche. Entonces, asesino el disco, pero comenzaron a surgir los DJs. Los DJs, cuando hablo de Colombia, debemos entender que Colombia se divide en dos: en la Colombia continental, ubicada en América del Sur, y en la Colombia extracontinental, ubicada en las diferentes ciudades del mundo, donde hay desde hace 60 años una migración colombiana que hace una importante colonia, entre ellas en España, Alemania, Italia, Suecia, Suiza, Francia, etcétera. Y por obra de nuestro Señor Jesucristo, porque esto no tiene otra manera de explicarse, yo debo dar el testimonio más sincero de mi vida, y es que yo he pasado muchos momentos difíciles de mi oficio por la música entre los míos, entre mis paisanos en mi país, pero por obra del que tengo allá, porque no tiene una explicación científica, ya que yo jamás he sacado de mi bolsillo un peso para pagar una promoción. Una serie de señores llamados DJs que se han convertido en influencers han cogido el disco de Melancolía del Domingo y lo han impuesto en Colombia de una manera tal que yo no sé si es más o un poquito menos que apariencia. Es un himno, no puede faltar donde voy. Y esa canción, por eso es que
me estremece y no puedo desaprovechar la oportunidad de reconocer que Dios opera a través de los hombres. Si bien debo reconocerle agradecimiento a mi prójimo, a ustedes, los debo considerar como estrictamente la herramienta que usa mi Señor Yeshua para proceder en este plano. La herramienta que usa Dios, como usa la medicina, como usa tantas otras cosas que ha inventado la ciencia, es el talento de gente como ustedes, locutores, promotores, programadores y DJs, que han hecho de la música de este servidor, sin haber hecho relaciones públicas, un hit. Y me han permitido vivir dignamente y recuperarme enormemente de momentos muy difíciles que llegué a pasar, advirtiéndote que jamás recurrí a nuestro Señor Yeshua o Jesucristo por necesidad económica, sino por la enorme necesidad de paz en mi corazón. Pudo haber existido la necesidad económica, pero más que todo existía la precariedad del espíritu, el hambre de paz dentro de ti mismo y el hambre de paz con el prójimo. Y eso por añadidura del cielo me ha traído muchas cosas buenas. Una familia unida, un matrimonio estable, una familia en paz, mucho trabajo musical y mucha difusión. Debo decirte que para terminar la respuesta sobre melancolía del domingo, que me encontraba yo viviendo en Caracas y a mí nunca me gustó Caracas. Siempre me encontraba de tránsito. Pasaba 15 días, 3 semanas, volvía a Maracaibo, soltero a los 32 años. Los domingos eran tan deprimentes, tan largos, porque era el día que paraba la vida, que yo consideré oportuno hacerle una canción a esa sensación. Yo consideré que era digna del colectivo ese sentimiento de tristeza que yo sentía los domingos cuando la rumba paraba, cuando la rutina del trabajo se acababa, porque bueno, se trabajaba de lunes a viernes, trabajaba el mundo, y los sábados tú rumbeabas y los domingos descansabas. Pero los domingos te encontrabas con la verdadera pared, con la verdadera realidad que era tu soledad. Entonces compuse la canción, la grabé y vaya milagro, vaya sorpresa. La canción es una experiencia que los colombianos consideran común y es la canción de más éxito. Aunque le vienen muy cerca respuestas y apariencias, ¿no? En vista en YouTube. Bueno, aquí te saluda el equipo de producción, encabezado por Evencio Chacón. También está Joaquín Montero, Jesús Papi Leal, que anda por ahí. Un tal Cecil Colina. Evencio Chacón siempre generoso conmigo y con mis necesidades de comunicación. Le guardo un agradecimiento eterno porque la oficina mía es el teléfono, el WhatsApp. Evencio, no hay cante de Evencio, ayúdame. Déjame ver cómo te ayudo. También saludamos a Alcira Luisa Martínez, a Ivone Maglene, a Eleonora Patricia. ¿Quién más tenemos por allí? Dímelo aquí. Sonalí Balbuena. ¿Quién más? Calver Carrillo. Anabela. Fernando Fernández, que siempre está en sintonía. Daniel Bavare desde Colombia. Daniel. Constancio Cubillán, ese es el babalao Constancio Cubillán, percusionista. Saludos a Eli Morales. Tuve oportunidad de compartir con él en la empresa de mi compadre Alesca hace un diciembre, ¿será? Ay, no olvidarle. Ahora. Sí, Salsa y sabor, también se comunica, Milcar, y te envían muchos saludos.
que están conectados. Gracias. ¿Quién más? Claudia Recalle. ¿Quién? Claudia Recalle. Claudia Recalle. Jennifer Alegría. Jennifer Alegría. Elis Morales. Elic Morales. Elic, hermano de Eli Morales, de Eli Manuel. Elic Morales. Julio Rosales Parra. Ya sé, Julio Rosales. Rafael Simón Bolívar Márquez. Alex Mestre. Mira, Rafael Simón Bolívar Márquez, a ese lo bautizaría yo como el prócer del timbal. Para que se lo pague. Para que se lo pague. Vete. Rafael Simón Bolívar, el prócer del timbal. ¿Quién más tenemos allí? Auro Pérez, imagínate. Aulo. Beto Maldonado. Beto Maldonado desde Atlanta. ¿Quién más? Leslie Castellano. Lenny Castellano, desde Chile. Estrella Boscan. Patrick, ¿quién? Guerra. Patricia Guerra. Roberto Rojas, que está acá. Ajá. Eduardo Sardinha, el pelotero. Eduardo Sardilla, el pelotero. Listo Nava. Listo Nava, que está por allá, por Florida. Mira, entre Litzo, Aulo, Samuel Portillo, ahí falta un cuarto que es Georgia Costa para que se arme la terna de la tradición salsera. Georgia Costa Esis, mi hermano Georgia Costa, el hombre que bueno, que tiene una memoria de elefante, definitivamente. ¿Usted quiere saber cualquier dato de Grandes Ligas, de hipismo, de música afrocaribeña? Ubique a Georgia Costa. En el gol de Maracaibo, imagínate. El arrastrado, todo ello. ¿Con qué vamos más? Ajá. Y Juan Diego Chaparro, ¿qué? Y Raúl. Ah, es verdad que Raúl está en Panamá, vendiendo repuestos allá en Panamá. Raúl no se ha querido venir. Este tema está sonando mucho también. ¿Cuál es ese? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Tenemos al fondo por qué. Y después, al regreso, comentamos por qué. Es un poquitico, ¿no? Un poquitico. Bastante tenemos que hablar sobre esa canción. Así Bastante. es. Bueno, vamos a arrancar a hablar del por qué. Dale un poquito a la canción, dale unos 15 segundos para que la gente se ubique en lo que estamos. Vamos a hacer silencio. Vamos a pisar las 30 segundos. ¿Y por qué no hablarme de ti si yo te quiero encontrar? Bien. Bueno, ahí tenemos ese pedazo. ¿Por qué? Mira, cuando yo fracaso en un error de producción, que gracias a mi Señor me he dejado de dar latigazos por ello, pero influido por la disquera, luego de hacer un álbum tan exitoso con apariencias, que contuvo Amor de Madrugada como hit internacional también, Señorita de 15 años, Mi Compañera, aparece en el 87 un álbum sin son ni ton. Uno de esos errores que se pagan gravemente, que es el álbum Mujer de Piedra. Y me toca a mí entonces ir a un tercer álbum y dentro de ese álbum consigo la canción ¿Por qué? Porque fue la canción que me permitió, después del fracaso del primer sencillo promocional de ese álbum, que fue Amor de Guadalajara, donde yo dije, bueno, esta es la tapa del pomo. Esto en Venezuela debe ser la primera salsa mariachi. La primera salsa mariachi, un éxito, ¿no? Yo te aviso. Fracaso. Entonces, todos los días a las 7 de la mañana me iba de Las Palmas, la Florida, a Concresa. Y estaba entre 7 y 7 y media con el gerente de promoción Alejandro Acuña de Rosben. El tema es por qué, el tema es por qué, el tema es por qué. Y entonces
Efectivamente se pegó, porque de tal manera que hasta Seiján Núñez, que manejaba la icónica, inalcanzable, emblemática y estratosférica 103.5 en Caracas, la estéreo más importante, lo pautó. Siempre me costó que me pautara Seiján Núñez. Lo pautó. Y entonces hago la orquesta con estos pajaritos. En el timbal Luis Quintero. En la conga Robert Virela, que se vende mucho como mano derecha de Sergio Llora en percusión hoy día ya en Estados Unidos. Se promueve, pues. En el bongo y en la campana, Robert Quintero. En el bajo, Nerio Quintero. En los trombones, Pablo Santaella, Héctor Velázquez. Y en el tenor, Juan Alzate, un mexicano. En los coros, mi hermano, y otro más llamado William Ortega. Recorrimos el país y de tal manera que el intento de golpe del 4 de febrero no produjo la anulación de los carnavales de ese año 9-1, que eran en marzo, y contratado por estar pegado con Porqué para el Hotel Racil de Puerto La Cruz. Coño, conozco en el ascensor a quien terminó siendo mi esposa. ¿Qué vaina me echó ese tema, chico? Cuando yo estoy en Puerto La Cruz como buen maracucho, un short satinado verde manzana, un short fosforescente verde manzana, unas medias blancas largas con unas gomas, y veo entrar aquel mujerón, media chiquita, chaparrita, pero con todos los atributos en el ascensor, con un short de blue jean, y yo pegado, y le digo, mira, te invito al concierto de esta noche. Tú llegaste a mi vida para quedarte. Yo no supe. El hombre es lo que decreta, chico. Uno es lo que decreta. Y entonces conozco a Iraxi, a mi asistente parrillera, a quien tú conoces bien, porque tú has venido mucho a mi casa. Y ya tenemos 25 años de casados con 3 hijos. Es uno de los réditos de por qué todo el país. Y te voy a dar otro, ahora lo más cumbre. 20 del 9-1, 29 años después. Esa misma edición, ese mismo tema está súper pegado hoy en Caracas para una nueva generación de salseros que tiene como capital, entre otros sitios emblemáticos de sus cofradías salseras, al Hipocampo Club. Y me ha llevado a Caracas el año pasado a cantarle a una generación de gente entre 17 y 23 años, ¿por qué? Con esa misma versión. Y actualmente ha sido el tema líder más pegado en Santiago de Cali durante la pandemia. ¿Qué te parece? 2 veces la misma canción en mi país para 2 generaciones diferentes, y ahora por primera vez en Cali, porque en Colombia la gente tiene el hábito de considerar inédito lo que no se conoce. Es decir, tu grabación ha podido ser de hace 15, 10 años, 20 años, pero si tiene un buen sonido, ellos la asumen y la plantean como nueva. Ahí lo tenéis, pues. Muchos saludos a Irací, que deben estar allí, al pie del cañón. También saludamos a el doctor Douglas Incherte Baracho, al igual que el doctor Oscar González. Ya le hemos dicho que siempre están en sintonía. Porque este año, de no ser por la pandemia, íbamos a volver a Caracas en el mes de abril. Íbamos a ir a Houston, íbamos a ir a Panamá, pero bueno, uno propone y Dios dispone. Lo que es que cuidarse, porque lo que va a ser de ti viene por añadidura del Señor. Y como dice Eli
Morales, más nylon, papá. Seguimos con más de la musicalidad de Amílcar Boscán. Ese tema que está en el fondo, Amílcar, en Colombia lo cantan y lo bailan las mujeres, para que hables de ello. Abrázame, trastorname, aunque pierda tu sentido cuando haga el amor contigo. Ámame, no permitas que razones, no me pongas condiciones, que esta noche, si me aceptas lo prohibido, ámame, salvajemente, ámame. Ok. ¿Qué tal, Juan? Ese tema se llama Ámame. Es el único tema de mi repertorio de 12 éxitos, 13 éxitos, que no me corresponde su autoría, pero es uno de los temas que no puede faltar y le corresponde al recientemente finado exquisito compositor panameño Pedro Azael, a quien conocí en el año 1988, llegando recientemente a Miami a vivir. Llegó él paralelamente con su esposa bajo la política de pies cubanos de Panamá, y él era un compositor sumamente, ¿cómo llaman? Versátil, melódicamente hablando. Es el mismo compositor de Que se sienta, el compositor de la canción emblemática esa de Frankie Ruiz, Mi Libertad. Le pudo componer. Mira, lo cierto es que es una de las canciones con más vistas en mi canal de YouTube, un canal que se ha configurado y que viene gracias a la gente de Dicetti, mis asesores profesionales en la materia, que han podido redireccionar todos los links dispersos que habían de mi música, redireccionarlos a mi canal. Es un tema que no puede faltar en mis presentaciones personales. Es un tema que las colombianas sienten desgarradoramente. De esas cosas que no tienen explicación y que suceden porque, bueno, la gente se identifica melódica o líricamente con la historia. Lamentablemente Pedro se nos fue hace 3 meses, a los 70 años, y siempre le recordaré pues por ese regalo que tanto contribuye a la demanda sobre mis servicios. Fíjate que Pedro Azael pertenece a esa legión de compositores panameños encabezados por Omar Alfano y Pedro Azael, que mataron la liga, hablando beisbolísticamente, desde la década de los 90 hasta los momentos. Sí. Sí. Extraordinario tema, Amílcar, fíjate. Sí, un tema romántico, un tema de mi álbum 1989, un álbum hecho en Puerto Rico, del cual se hicieron éxitos Patrón de Amor y Guerra, La Era de la Sinceridad, Ámame, y en Panamá, Dile a Él, que también es de Azael. Yo recuerdo mucho ese álbum porque el productor puertorriqueño de la época, pensando que él tenía el conocimiento del género en la mano y que lo que él podría disponer de la vida mía y de quien quisiera estar de alguna manera
con algún lanzamiento musical en la isla, me dijo que yo no iba a componer ninguna canción, que las canciones las escogía él. Es un célebre, no voy a mencionar su nombre porque falleció, y fue un buen hombre, con sus errores, pero fue un buen hombre, fue un hombre de gran corazón, poco soberbio, producto de su estrechez intelectual para comprender la amplitud del mundo. Hizo muchos discos iguales entre un artista y otro, pero tuvo sus méritos, y yo le dije, bueno, yo prefiero retirarme antes que desaparecer. O sea, retirarme de hacer un disco contigo. Yo sé que si hago el disco con otro, lo hago yo, lo hace Willy Colón, se va a quedar en la maleta de tu carro, frío, sin promoción. Pero la condición para que yo grabe contigo es que vayan mínimo 2 canciones mías. Cuando estaba en el estudio grabando mi voz, ya Julio César Delgado, que era el director de grabación, sabía que yo era cantautor, porque yo fui con todos los temas desarrollados en cuanto a soneos. Chico, y resulta ser que fueron esos 2 temas, Patrón de Amor y Guerra, mis 2 temas, y La Era de la Sinceridad, los que me abrieron la puerta en Colombia desde el 2001. Yo llegué tarde a Colombia porque yo tuve un problema de cartelización entre disquera y representante, y el representante era una persona jurídica, y los artistas pueden tener una compañía para facturar, pero tienen que tener un manager de carne y hueso. Y Rob Ben, que tenía su filial de venta de espectáculos como manager, que era Big Show, era una corporación que no tenía espíritu latino, tenía muy buenas intenciones, pero no conocía el género. Entonces, al no conocer el género, no conoce los intríngulis de cómo se vende la salsa, que no es igual a vender el rock de Melissa, el pop, para eventos públicos, que no es el mismo target, que no es el mismo precio. Y entonces también pagué un precio muy alto por esa doble coyuntura, aunque tuve otros beneficios muy buenos, como fue la estabilidad económica por el ingreso del canal Venevisión, cantara o no cantara, apareciera o no apareciera. Es decir, sin embargo, hoy, si hago un balance de lo que debía ser en aquel entonces, yo no les hubiera firmado la representación. Era muy difícil no hacerlo, porque era una empresa del mismo dueño de la disquera, y uno no tenía la experiencia, uno no sabía que iba a funcionar tan mal. Pero Big Show funcionaba, no es que funcionaba mal, es que para la salsa no funcionaba. Funcionó un poco mejor para Roberto Antonio en el merengue, pero para mi género no lo sabía trabajar. ¿Qué se llama para que vos veáis? Y el apellido ¿qué Molleja? Pues esa prueba me tocó a los 28 años, decirle a un tótem de Puerto Rico, él era dominicano, pero hacía vida en Puerto Rico, es decirle, recibir de él, porque él estaba herido con la venta que había hecho el señor Ricken de la mitad de las acciones de TH a Rodolfo Rodríguez, propietario de Sonor Rock Band, y la empresa entonces pasaba a llamarse TH Rock Band. Entonces él consideraba que a él será debido consultar y demás, y lo agarré en un momento de mucha inconformidad, de mucha, ¿cómo podríamos llamar eso? Sí, inconsistencia, de mucha alteración en su vida por aquella operación donde él pensaba que iba a perder la autonomía que le permitía el antiguo propietario absoluto de ATH Rock Band, William Ricken,
que dejaba hacer y deshacer, iba simplemente por el rédito económico de la empresa en el cierre de su ejercicio económico o fiscal. Pero lo cierto es que no sucedió eso. Finalmente, bajo la égida de Ropec y de Gumersindo Miranda en Florida, en Miami, este sujeto pudo seguir haciendo lo mismo, es decir, ser el dueño de la pomada en lo que respecta a Puerto Rico se decidía. Y me combinó, aunque yo no, las canciones las escojo yo le dije, no señor, yo no puedo desaparecer gracias a Dios, tuve ese instinto de sobrevivencia, porque le he podido decir sí. Yo necesitaba ese disco hecho en San Juan. Era un sueño mío tener un disco hecho en Puerto Rico. Pero el disco salió en Venezuela con el tema equivocado y fracasó. Salió con Dile a Él y de allí la disquera no lo rescató. Pero se pegó en Colombia con Patrón de Amor y Guerra, Ámame y La Era de la Sinceridad. Se pegó durísimo. Ese es Dile a Él. Está en el Se fondo. pegó en Panamá con ese disco se llama Solamente Amílcar, el álbum. Contiene Dile a Él, pero los temas que se pegaron no contienen a Dile a Él. Fueron Ámame, Patrón de Amor y Guerra y La Era de la Sinceridad. Excepto en Panamá, que sí se pegó Dile a Él. Bueno. Muy bien, Amílcar. Estamos llegando al final de nuestra conversación en el día de hoy. Esperemos otra, como siempre. Y no te olvides de la parrilla. Recuerda que tú eres el mejor parrillero que yo he conocido. Ahí en tu casa. Ahora vas a tener... Vamos a esperar que pase este rebrote de la pandemia, mejore un poco la cosa, para tenerte en casa junto con Evencio, Paulo, y Costa. y Jordi Acosta. Saluda a esta persona. Jesús Millán desde Kuwait. ¿Quién está llamando? Jesús Millán desde Kuwait. Desde Kuwait. Jesús Millán nos está llamando, nos está reportando desde Kuwait. ¿Quién más? Guillermino Chacón, que está en Chile. Mi hermano Guillermino Chacón. ¿Quién más? La República de la Salsa de Luis Alfonso Antunes. Lixo Nava te saluda desde Florida. Gracias. Eduardo Sardiña, también pelotero, te saluda también desde por allá, desde los, tú sabes, Esclavos Unidos. Que por qué jugaba centerfield en el estadio Alejandro Borges pegado a la pared. Que por qué jugaba centerfield en el estadio Alejandro Borges pegado a la pared. ¿Por qué? ¿En el estadio qué? Alejandro Borges, pegado a la pared. No, yo jugué centerfield en el año 80, 81, en el softball sabanetero de allá del vivero con los guapos, y jugaba centerfield y me fue muy bien, pero yo en el Alejandro Borges no recuerdo haber jugado centerfield, sino haber pichado en un intergaitero que organizó León Mano Montiel. Ajá. Bueno, ¿qué más? Cerramos con este tema. Bueno, vamos a cerrar ya, Amílcar, con este tema que brevemente despedimos. y regresamos para la despedida. Comprendo, mi amor, que no son las palabras lo que debe hacer. La confianza yo no es. Esa canción es la primera salsa que yo compuse en mi vida. Esa canción se llama Yo Soy el Hombre. Es un himno en el Valle del Cauca, en el Cauca, sobre todo
en Cali, en Buenaventura, en Nariño, lo que se conoce como Tumaco. Es una canción que no puede faltar. Y debo decirte que esa canción, en un proyecto de salsa que los Guacos teníamos en el año 82, llegó a montarse. Solo que Orlando Montiel, productor de los Guacos de la época, dijo, cuando llegó al ensayo y escuchó la cuestión, dijo, si ustedes hacen un disco de salsa, van a competir contra lo que hace el mismo Guaco para Navidad. De manera que yo creo que ese disco no debe ir. Entonces yo cogí y guardé la canción y la incluí en mi primer disco del 85 junto a Apariencias, Amor de Madrugada. Mi compañera, señorita de 15 años, está Yo Soy el Hombre. Muy reconocida por otro público. No creo que en mi país la conozcan, pero ya que la pones, debo decirte que es otro de los temas fijos en mi repertorio. Bueno, Milka, muchas gracias por haber compartido con nosotros a través del Instagram. Bueno, gracias a ti. También pueden ubicarlo en YouTube, este programa a partir de mañana, en Samuel Portillo Valladares, en YouTube. Entonces, tendrán todos los pormenores de esta conversación, que más que conversación, ha sido un conversatorio entre Amílcar de Jesús Boscán Parra, Samuel Portillo y mi equipo de producción encabezado por un tal Evencio Chacón. Bueno, antes de irme, Sammy, los invito a que visiten mi canal de YouTube, Amílcar Boscán. Allí pueden hallar todo mi repertorio en video lyrics con sus respectivas letras de cada canción y también una sección de un concierto en vivo. Amílcar Boscán en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes y espero verte pronto. Es la cosa. Será hasta pronto. Un abrazo. No te beso porque te pinto. Claro. Listo.